Amigos, lo que les voy a contar hoy es una historia que me partió el alma en dos, pero que al final me demostró algo que jamás pensé que vería en mi vida. Mi nombre es Vikram, tengo 72 años, y durante 40 años construí uno de los imperios textiles más importantes de Latinoamérica. Pero mi propio hijo, mi sangre, me humilló de una manera tan brutal frente a empresarios que conocían mi trabajo desde hace décadas, que aún me duele recordarlo. Todo comenzó hace 3 meses cuando mi hijo Dmitry me llamó muy emocionado. «Papá», me dijo, «necesito que vengas a casa el sábado. Voy a tener una cena muy importante con socios de la empresa donde trabajo. Es mi oportunidad de ascender a gerente general». Yo me alegré muchísimo, porque desde que se casó con Valentina hace 5 años, siento que se alejó de mí. Pensé que finalmente quería incluirme en su vida profesional. Pero lo que él no sabía, lo que nunca le conté porque quería que se forjara su propio camino, es que durante 40 años yo fui el dueño de Industrias Textiles Meridian, una empresa que llegó a tener más de 2,000 empleados y contratos con las marcas más importantes de ropa de todo el continente. Me retiré hace 10 años, vendí todo y decidí vivir una vida sencilla en una casita modesta, porque después de tanto trabajo, lo único que quería era paz. Cuando llegué esa noche del sábado a casa de Dmitry, inmediatamente noté algo extraño. Mi hijo estaba nervioso, muy nervioso. «Papá», me dijo, «los invitados van a llegar en 1 hora. Necesito pedirte algo, y espero que lo entiendas». Yo pensé que me iba a pedir ayuda con algo de la cena, o tal vez que lo ayudara a hacer conversación. Jamás imaginé lo que venía después. «Mira, papá, esta noche van a venir empresarios muy importantes, gente con mucho dinero, muy influyente. Y tú sabes que... bueno, que tu forma de vestir y de hablar es muy simple. No quiero que malinterpreten las cosas». Yo me quedé helado. ¿Mi propio hijo me estaba diciendo que me daba vergüenza? «¿Qué me estás pidiendo, Dmitry?», le pregunté, aunque ya me temía la respuesta. «Te estoy pidiendo que cuando vengan los invitados, te sientes en la sala, veas televisión y nos dejes hacer la cena solos. Después, cuando terminemos, vienes y los saludas si quieres. Pero durante la cena, es mejor que no participes». Las palabras me cayeron como un balde de agua fría. Mi propio hijo, el niño al que crié solo después de que su madre muriera cuando él tenía 8 años, me estaba pidiendo que me escondiera como si fuera una vergüenza. Pero antes de que pudiera responder, sonó el timbre. «Ya llegaron», dijo Dmitry, y se apresuró a abrir la puerta. Lo primero que escuché fue la voz de Leopoldo, el padre de Valentina. «Dmitry, hijo, ¿cómo estás?». Y después escuché a mi hijo responder: «Leopoldo, qué bueno que llegaste temprano. Pasa, pasa. Esta es tu casa». En los siguientes minutos fueron llegando los demás invitados. Yo me quedé en la sala, viendo televisión como me había pedido mi hijo, pero escuchando todo lo que pasaba en el comedor. Escuché a mi hijo presentar a Leopoldo. Él es Leopoldo Contreras, el papá de mi esposa. Es contador público y tiene su propia firma de contaduría. Ha manejado las finanzas de varias empresas importantes. Después fueron llegando los demás. Escuché nombres como Roberto Villarreal, director de operaciones de una empresa de logística; Carmen Sandoval, gerente de marketing de una cadena de tiendas; y el más importante de todos, Augusto Mendoza, socio fundador de Mendoza & Asociados, una firma de consultoría empresarial que yo conocía muy bien porque habían trabajado para mí durante años. Cuando se sentaron a cenar, escuché a mi hijo decir algo que me rompió el corazón. «Leopoldo, por favor, siéntate en la cabecera. Eres el invitado de honor esta noche». Y ahí fue cuando entendí completamente la situación. El lugar que por años había sido mío cuando venía a casa de mi hijo, el lugar del patriarca de la familia, se lo estaba dando al suegro. Desde la sala podía escuchar perfectamente la conversación. Leopoldo estaba contando anécdotas de sus clientes y los empresarios parecían muy interesados. «Nosotros manejamos las finanzas de 3 empresas medianas», decía,
Y puedo decirles que la clave del éxito está en la organización fiscal. Los invitados asentían y hacían preguntas. Dmitri estaba eufórico, claramente impresionado por cómo su suegro se desenvolvía con estos empresarios importantes. Pasó una hora y yo seguía en la sala. De vez en cuando Valentina venía y me ofrecía algo de tomar, pero con una sonrisa forzada, como diciéndome sin palabras que entendía la situación y que era mejor que me quedara ahí. La humillación que sentía era indescriptible. No era solo que mi hijo me hubiera apartado de su cena importante, era que claramente prefería que su suegro ocupara mi lugar. En un momento dado, escuché que la conversación se puso más interesante. Roberto Villarreal estaba contando sobre un cliente muy difícil que habían tenido años atrás. Era el dueño de una empresa textil enorme, decía. Un tipo muy exigente, muy perfeccionista, pero al mismo tiempo era el cliente más justo y más honorable que hemos tenido jamás. Vikram se llamaba. Mi corazón se aceleró. Estaban hablando de mí, pero desde la sala yo no podía hacer nada más que escuchar. ¿Vikram?, preguntó Carmen Sandoval. ¿No será Vikram Patel, el de Industrias Textiles Meridian? Exacto, respondió Roberto. ¿Lo conocen? Por supuesto, dijo Carmen. Mi empresa le compró tela para uniformes durante años. Era increíble trabajar con él. Nunca un retraso, nunca un producto defectuoso. Y además, trataba a sus empleados como si fueran familia. Augusto Mendoza se sumó a la conversación. Yo trabajé directamente con él durante 5 años como su consultor. Jamás conocí a un empresario más ético y más visionario. Ese hombre construyó un imperio de la nada, y lo hizo sin pisar a nadie. Al contrario, levantó a cientos de familias con sus empleos. Desde la sala yo sentía una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo porque estos empresarios, que mi hijo tanto admiraba, hablaban de mí con un respeto que jamás había visto. Dolor porque mi propio hijo no tenía idea de quién era realmente su padre. ¿Y qué pasó con él?, preguntó Dmitri, claramente interesado en la historia. Se retiró hace como 10 años, respondió Augusto. Vendió todo y desapareció. Creo que quería vivir tranquilo después de tanto trabajo. Pero te puedo asegurar que si ese hombre quisiera volver al mundo empresarial, cualquier compañía de este país lo contrataría con los ojos cerrados. Era una leyenda, añadió Roberto. Yo siempre digo que conocí a 3 empresarios realmente grandes en mi vida. Uno murió, otro se fue del país, y el tercero fue Vikram. Ese hombre era un genio para los negocios, pero además tenía un corazón del tamaño del mundo. La conversación siguió por varios minutos más, con cada uno de los invitados contando alguna anécdota de su trabajo conmigo. Hablaron de cómo había creado un programa de becas para los hijos de mis empleados, de cómo durante la crisis económica del 2008, en lugar de despedir gente, bajé mi propio sueldo para mantener todos los empleos, de cómo siempre llegaba temprano y me iba tarde, trabajando al lado de mis empleados. Yo estaba ahí, en la sala, escuchando cómo estos extraños describían mi vida laboral con más respeto y admiración de la que jamás había recibido de mi propio hijo. Era surreal, doloroso, pero también revelador. Después de 2 horas de cena, finalmente escuché que se levantaban de la mesa. Bueno, dijo Augusto, ha sido una cena espectacular. Dmitri, felicitaciones por tu hospitalidad. Los demás se sumaron a los agradecimientos, y escuché pasos dirigiéndose hacia la puerta. Fue entonces cuando mi hijo me gritó desde el comedor: «Papá, ven a despedir a los invitados». Yo me levanté del sillón, me arreglé la camisa y caminé hacia el recibidor donde estaban todos reunidos. «Señores», dijo Dmitri, «él es mi papá, Vikram». Lo que pasó después fue algo que jamás olvidaré. Augusto Mendoza se quedó completamente pálido. Se acercó a mí lentamente como si estuviera viendo un fantasma. «¿Usted es?», me preguntó con la voz quebrada. «¿Usted es Vikram Patel?». «Sí», respondí simplemente. «Ese soy yo».
La reacción fue inmediata. Roberto Villarreal se llevó las manos a la cabeza. Carmen Sandoval se tapó la boca con las manos. Augusto se acercó y me extendió la mano temblorosa. «Señor Patel», me dijo, «usted es una leyenda. Es un honor conocerlo personalmente». Mi hijo Dimitri se quedó completamente confundido. «¿Se conocen?», preguntó mirando a todos lados sin entender nada. «¿Que si nos conocemos?», respondió Roberto. «Dimitri, tu papá es Bikram Patel, el fundador de Industrias Textiles Meridian. Es uno de los empresarios más respetados de todo el país». La cara de mi hijo cambió completamente. Pasó de la confusión al shock, y del shock a algo que parecía terror. «¿Papá?», me preguntó con la voz temblorosa. «¿Es verdad lo que están diciendo?». Antes de que pudiera responder, Carmen Sandoval se acercó a mí. «Señor Patel, no puedo creer que esté aquí. Mi empresa creció gracias a los contratos que tuvimos con usted. Siempre he querido conocerlo para agradecerle personalmente». Y me extendió la mano con una reverencia que me hizo sentir muy incómodo. «Señor Patel», dijo Augusto, «si me permite la pregunta, ¿qué está haciendo ahora? ¿Está trabajando en algún proyecto nuevo?». Yo miré a mi hijo, que estaba completamente pálido, y decidí ser honesto. «No, señor Mendoza, estoy retirado, vivo tranquilo, disfruto mi tiempo libre». «Pero señor», insistió Roberto, «con su experiencia y su reputación, cualquier empresa pagaría lo que fuera por tenerlo como consultor. ¿No ha pensado en volver al mundo empresarial?». Yo sonreí tristemente. «A mi edad, señor Villarreal, uno prefiere la tranquilidad». Los tres empresarios intercambiaron miradas rápidas. Augusto se acercó más a mí. «Señor Patel, si me permite hablar con usted en privado por un momento». Mi hijo intervino inmediatamente. Por supuesto, pasen a la sala». Mientras caminábamos hacia la sala, pude ver por el rabillo del ojo que Dimitri estaba en pánico total. Su cara era de alguien que acababa de darse cuenta de que había cometido el error más grande de su vida. En la sala, Augusto fue directo al grano. «Señor Patel, quiero hacerle una propuesta. Mi empresa está expandiéndose al sector textil y necesitamos a alguien con su experiencia para liderar el proyecto. No le estoy hablando de un trabajo de tiempo completo. Le estoy hablando de una consultoría de 6 meses, con un pago de $500,000, más participación en las ganancias». Roberto se sumó inmediatamente. «Señor Patel, mi empresa también está interesada en sus servicios. Necesitamos reestructurar toda nuestra cadena de logística textil. Le ofrezco $300,000 por 3 meses de consultoría». Carmen no se quedó atrás. «Señor Patel, mi cadena de tiendas está buscando expandirse a la fabricación propia. Con su experiencia, podríamos crear la línea de ropa más exitosa del país. Le ofrezco un contrato de 1 año por $800,000, más el 20% de las ganancias netas». Yo los escuchaba con asombro. En 5 minutos, me habían ofrecido más dinero del que mi hijo ganaba en 10 años. Pero mi corazón seguía dolido por la humillación de esa noche. «Señores», les dije, «les agradezco enormemente sus ofertas, pero como les dije, estoy retirado. Solo quiero disfrutar mis últimos años en paz». Augusto insistió. «Señor Patel, piénselo. No tiene que darnos una respuesta ahora. Aquí tiene mi tarjeta. Llámeme cuando guste». Los tres me dejaron sus tarjetas, se despidieron con un respeto que bordeaba la reverencia, y se fueron. Cuando la puerta se cerró, mi hijo se acercó a mí lentamente. «Papá», me dijo con la voz quebrada, «yo no sabía, yo nunca supe que tú…». No pudo terminar la frase. Estaba llorando. «¿No sabías que tu papá había trabajado toda su vida para darte un futuro mejor?», le dije. «¿No sabías que el dinero con el que te pagué la universidad venía de una empresa que yo construí con mis propias manos? ¿No sabías que cuando tu mamá se enfermó, yo trabajé día y noche para pagar sus tratamientos? ¿Y no sabías que cuando me retiré, lo hice porque quería pasar mis últimos años cerca de ti, de mi única familia?». Dimitri se desplomó en el sillón.
Papá, perdóname. Yo creí que... ¿Qué creíste, hijo? Que tu papá era un fracasado, que era una vergüenza que tus amigos importantes me conocieran. Mi voz salió más dura de lo que quería, pero el dolor era demasiado grande. No, papá, no es eso. Es que yo nunca te vi en traje, nunca te vi en oficinas importantes, nunca supe de tu trabajo. Porque cuando llegaba a casa después de 12 horas de trabajo, lo único que quería era ser tu papá. No el empresario Vikram Patel, solo tu papá. Esa noche, me fui de casa de mi hijo con el corazón destrozado. No solo por la humillación, sino porque me di cuenta de que había fracasado como padre. Mi hijo no me conocía. Había crecido sin saber quién era realmente su papá. Pero lo que no sabía es que esto era solo el comienzo de una historia que cambiaría todo. Antes de contarte lo que pasó después, necesito pedirte algo. Si esta historia te está tocando el corazón como espero, te pido que apoyes a este canal que me ha permitido venir aquí a contar mi historia. Esto es más común de lo que parece, y apoyando a este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus historias al mundo, narradas por este precioso canal. Solo tienes que darle al botón negro de suscribirse si aún no lo has hecho. Los siguientes días fueron muy extraños para mí. Por un lado, tenía las tarjetas de 3 empresarios importantes ofreciéndome trabajos millonarios. Por otro lado, tenía el corazón roto por la actitud de mi hijo. Decidí tomarme unos días para pensar qué quería hacer con mi vida. El miércoles de esa semana, mi teléfono sonó a las 10 de la noche. Era Dmitri, y estaba llorando desconsoladamente. Papá, necesito que me ayudes, por favor. Su voz sonaba desesperada, llena de pánico. ¿Qué pasó, Dmitri? ¿Estás bien? Le pregunté inmediatamente preocupado. No, papá, no estoy bien. Estoy en problemas muy graves. Necesito que hables con ellos, necesito que los convenzas de que no me despidan. Resulta que después de esa cena, los 3 empresarios habían hablado entre ellos y habían llegado a una conclusión muy simple. Si Dmitri era mi hijo, entonces tenía que ser alguien especial, alguien que había aprendido de mí, que tenía mi misma ética de trabajo, mi misma visión empresarial. Así que decidieron ofrecerle el trabajo de sus sueños. Lo llamaron el lunes por la mañana y le dijeron: Dmitri, queremos contratarte como gerente general de nuestro nuevo proyecto conjunto. Es una empresa textil que vamos a crear específicamente para competir en el mercado internacional. Tu salario será de $20,000 mensuales, más participación en las ganancias. Mi hijo había aceptado inmediatamente. Eufórico, finalmente tenía el trabajo que había soñado toda su vida. Pero había un pequeño problema. Él no sabía absolutamente nada de la industria textil. Nada. Su experiencia era en marketing digital para una empresa de productos electrónicos. Era completamente incompetente para el puesto que le habían dado. El martes había sido su primer día de trabajo y había sido un desastre completo. Le habían pedido que analizara un contrato de compra de materia prima, y él no entendía ni los términos básicos. Le habían pedido que revisara los costos de producción de una línea de camisas, y había calculado todo mal porque no sabía cómo funcionaba el proceso de manufactura. Papá, me decía llorando por teléfono, me dieron el trabajo porque piensan que yo sé lo que tú sabes. Piensan que me enseñaste todo sobre el negocio textil. Pero yo no sé nada, papá. Nada. Mañana tengo una reunión donde tengo que presentar un plan de expansión para el mercado centroamericano, y no tengo idea de por dónde empezar. Yo lo escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de compasión y tristeza. Mi hijo había recibido exactamente lo que había buscado toda su vida. Reconocimiento, respeto, un trabajo importante. Pero lo había recibido por ser mi hijo, no por sus propios méritos. Y ahora se daba cuenta de que no estaba preparado para eso. ¿Qué necesitas que haga, Dmitri? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Necesito que vengas mañana a la oficina conmigo.
Necesito que hables con ellos, que les expliques los planes, que me ayudes con la presentación. Necesito que seas mi papá otra vez, pero esta vez como el empresario que eres. Sus palabras me dolieron profundamente. ¿Ahora sí quieres que sea el empresario que soy?, le pregunté. ¿Ahora sí no te da vergüenza que la gente importante me conozca? Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Después, escuché su voz quebrada. Papá, yo sé que metí la pata. Sé que te lastimé. Sé que fui un idiota y un mal hijo. Pero por favor, te suplico que me ayudes. Si no hago bien esta presentación mañana, me van a despedir. Y no solo eso, sino que le van a contar a toda la industria que el hijo de Vikram Patel es un incompetente. Tu reputación también va a quedar manchada. Esa noche no pude dormir. Por un lado, mi hijo había sido cruel conmigo. Me había humillado. Me había hecho sentir como una vergüenza. Pero por otro lado, seguía siendo mi hijo. La única familia que me quedaba en el mundo. Pero había algo más que me molestaba profundamente. Mi hijo no me estaba pidiendo perdón realmente. Me estaba pidiendo ayuda. Sí, pero por conveniencia. Porque me necesitaba. No porque hubiera entendido realmente lo que había hecho mal. Al día siguiente, temprano en la mañana, tomé una decisión. Llamé a Dmitri y le dije, «Hijo, he pensado mucho en lo que me dijiste anoche. ¿Vas a ayudarme, papá?», me preguntó inmediatamente, con una esperanza desesperada en la voz. «No», le respondí, «no voy a ayudarte». El silencio al otro lado del teléfono fue total. Después escuché su voz, pero ahora no estaba suplicando. Estaba enojado. «¿Cómo que no vas a ayudarme? Soy tu hijo. Es tu obligación ayudarme. Mi obligación como padre era criarte, educarte, darte valores, enseñarte a trabajar por lo que quieres. Todo eso ya lo hice. Mi obligación no es salvarte de las consecuencias de tus propias decisiones. Pero papá, van a arruinar tu reputación también. Van a decir que Vikram Patel crió a un hijo incompetente». Su argumento me confirmó lo que ya sospechaba. No estaba realmente arrepentido, solo estaba asustado. «Dmitri», le dije, «mi reputación la construí yo con 40 años de trabajo honesto. Y si se va a ver afectada por algo que tú hagas o dejes de hacer, entonces tal vez no era tan sólida como pensaba. Esa mañana, en lugar de ir a ayudar a mi hijo, hice algo completamente diferente. Llamé a Augusto Mendoza. «Señor Mendoza», le dije, «he estado pensando en su oferta y me gustaría aceptarla». Augusto se emocionó tanto que casi gritó por el teléfono. «Señor Patel, es la mejor noticia que he recibido en años. ¿Cuándo podemos empezar?». «Podemos empezar hoy mismo», le respondí. «Pero tengo una condición. Quiero que sepan que mi hijo Dmitri no está preparado para el puesto que le ofrecieron. Él no tiene experiencia en la industria textil, y darle ese trabajo solo porque es mi hijo sería un error para todos». Augusto se quedó callado por un momento. «Señor Patel, ¿está seguro de lo que me está diciendo? ¿Está saboteando a su propio hijo?». «No lo estoy saboteando, lo estoy protegiendo, y los estoy protegiendo a ustedes también. Mi hijo necesita aprender a ganarse las cosas por su propio mérito, no por ser hijo de alguien». Esa tarde tuve una reunión con los 3 empresarios. Les expliqué exactamente quién era mi hijo, cuál era su experiencia real, y por qué no era la persona adecuada para el puesto que le habían ofrecido. También les presenté mi plan para crear la empresa textil que ellos querían, pero hacerlo de la manera correcta. Los 3 empresarios se quedaron impresionados no solo por mi honestidad, sino por mi plan de negocio. En 2 horas, habíamos diseñado una estrategia de expansión que les iba a generar millones de dólares en los próximos 5 años. Al final de la reunión, Augusto me hizo una pregunta que no esperaba. «Señor Patel, ¿no se siente mal por lo que acaba de hacer con su hijo?». «Al contrario», le respondí. «Me siento bien por primera vez en años. Durante toda su vida traté de proteger a mi hijo de las dificultades, y el resultado fue que nunca aprendió a valorar lo que tenía. Tal vez ahora, cuando tenga que ganarse las cosas por sí mismo, va a entender realmente lo que significa el trabajo y el respeto». Esa noche, como era de esperarse, mi teléfono sonó. Era Dmitri,
Pero esta vez no estaba llorando. Estaba furioso. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», me gritó. «Me dijeron que fuiste tú quien les contó que yo no sabía nada de textiles. Me despidieron por tu culpa». «Te despidieron porque no estabas preparado para el trabajo», le respondí calmadamente. «Y sí, fui yo quien se los dije porque era lo correcto». «¿Lo correcto? Eres mi padre. Se supone que me tienes que apoyar». «Te he apoyado toda tu vida, Dmitri. Te pagué la universidad, te ayudé a conseguir tu primer trabajo, te presté dinero cuando lo necesitaste. Pero hay una diferencia entre apoyarte y mentir por ti. No puedo creer que seas tan cruel. Después de todo lo que has hecho, ahora resulta que eres un mal padre». Sus palabras no me dolieron como esperaba. Al contrario, me dieron una claridad que no había tenido en años. «Dmitri», le dije, «tú me humillaste en tu propia casa porque pensabas que yo no era lo suficientemente bueno para tus amigos importantes. Me trataste como si fuera una vergüenza. Y ahora me llamas mal padre porque no te mentí para ayudarte a conservar un trabajo que no merecías. Eso es diferente». «No, hijo, es exactamente lo mismo. Es falta de respeto. Y yo ya estoy muy viejo para tolerar la falta de respeto, venga de quien venga». Colgué el teléfono y lo apagué. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Los siguientes días fueron increíbles para mí. Trabajando con Augusto, Roberto y Carmen, me di cuenta de que había extrañado más de lo que pensaba el mundo empresarial. La emoción de crear algo nuevo, de resolver problemas complejos, de ver cómo las ideas se convertían en realidad. Pero más que eso, me di cuenta de algo fundamental. Había pasado tantos años definiéndome como el papá de Dmitri que había olvidado quién era yo realmente. Era Vikram Patel, el empresario, el hombre que había construido un imperio, el hombre al que otros empresarios respetaban y admiraban. Una semana después de haber empezado mi nueva consultoría, recibí una llamada inesperada. Era Valentina, la esposa de mi hijo. «Suegro», me dijo con la voz temblorosa, «necesito hablar con usted. ¿Podemos vernos?» Nos encontramos en un café cerca de mi casa. Valentina llegó con los ojos rojos. Claramente había estado llorando. «Suegro», me dijo, «yo sé lo que pasó el sábado en la cena y quiero pedirle perdón». Yo la miré sorprendido. «¿Perdón por qué, Valentina?» «Por no haber defendido a usted, por haber dejado que Dmitri lo tratara así. Yo sabía que estaba mal, pero no dije nada porque no quería crear problemas». Sus palabras me conmovieron. Al menos alguien en esa familia había entendido lo que había pasado. «Valentina», le dije, «tú no tienes que pedirme perdón por nada. Tú no eres responsable de las decisiones de tu esposo». «Pero sí soy responsable de mis propias decisiones», me respondió. Y yo decidí quedarme callada cuando vi que lo estaban lastimando. Se secó las lágrimas y me miró directamente a los ojos. «Suegro, yo no sabía quién era usted realmente. Dmitri nunca me contó sobre su trabajo, sobre lo que había logrado. Yo pensé que usted era, que era un señor mayor normal, sin nada especial. Y eso está bien, Valentina. Yo no necesito que la gente me conozca por mi trabajo pasado. Pero es que cuando esos empresarios llegaron y lo reconocieron, cuando vi la forma en que hablaban de usted, me di cuenta de algo terrible. Mi esposo no conoce a su propio padre». Sus palabras me llegaron directo al corazón porque era exactamente lo que yo había estado pensando. «Valentina, hay algo que necesito preguntarte, y necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Tú crees que Dmitri está realmente arrepentido de lo que pasó, o solo está molesto porque perdió el trabajo?» Valentina bajó la mirada. Tardó mucho en responder, y cuando lo hizo, su voz era casi un susurro. «Creo que está molesto porque perdió el trabajo». Su honestidad me dolió, pero al mismo tiempo me tranquilizó. Confirmaba lo que yo ya sabía en mi corazón. «Suegro», continuó Valentina, «Dmitri está furioso con usted. Dice que usted lo traicionó, que arruinó su oportunidad de ser exitoso.
No entiende por qué usted hizo lo que hizo. ¿Y tú qué piensas, Valentina? Yo pienso que usted hizo lo correcto. Dmitri no estaba preparado para ese trabajo y habría sido un desastre. Pero más que eso, creo que usted está tratando de enseñarle algo que él necesita aprender. Esa conversación con Valentina me dio mucha paz. Al menos una persona en mi familia entendía mis razones. 2 semanas después, mi nueva empresa ya estaba funcionando a toda velocidad. Habíamos cerrado contratos por más de $2 millones y las proyecciones para el primer año eran extraordinarias. Los 3 socios estaban eufóricos y yo me sentía más vivo de lo que me había sentido en años. Fue entonces cuando recibí una llamada que no esperaba. Era Roberto Villarreal. «Señor Patel», me dijo, «tengo algo que contarle que creo que le va a interesar. Su hijo fue a mi oficina ayer». Dmitri fue a su oficina. ¿Para qué? Para pedirme trabajo. Me dijo que había estado pensando en lo que había pasado, que había entendido sus errores y que quería empezar desde abajo para aprender realmente el negocio textil. Me quedé sorprendido. Tal vez mi hijo sí había entendido la lección. ¿Y usted qué le dijo?, le pregunté a Roberto. Le dije que si realmente quería aprender, podía empezar como asistente en nuestro almacén. 8 horas diarias, salario mínimo, pero con la oportunidad de aprender todos los aspectos del negocio desde la base. ¿Y él aceptó? Roberto se rió. No solo no aceptó, sino que se ofendió. Me dijo que él era licenciado en administración, que no podía trabajar en un almacén, que él merecía un puesto ejecutivo. Mi corazón se hundió. Mi hijo no había entendido nada. «Señor Patel», continuó Roberto, después me dijo algo que me sorprendió mucho. Me dijo que si yo no le daba un buen trabajo, él iba a convencerlo a usted de que cancelara su contrato con nosotros. Me dijo que usted haría cualquier cosa por él porque era su único hijo. Esas palabras me llenaron de una tristeza profunda. Mi hijo no solo no había aprendido la lección, sino que estaba tratando de usar mi nombre para chantajear a mis socios. «Roberto», le dije, «quiero que sepa que mi hijo no habla por mí. Él no tiene ningún poder sobre mis decisiones empresariales, y si vuelve a ir a su oficina con amenazas de ese tipo, le pido que me llame inmediatamente». Esa noche, decidí hacer algo que había estado posponiendo. Llamé a Dmitri. «Papá», me dijo cuando contestó el teléfono. Su voz sonaba diferente, más fría. «¿Qué quieres? Quiero hablar contigo. Necesitamos tener una conversación seria. Si es para disculparte por lo que hiciste, ya es muy tarde. Ya arruinaste mi vida. No es para disculparme. Es para preguntarte algo. ¿Fuiste a la oficina de Roberto Villarreal a pedirle trabajo?» Hubo un silencio. Después escuché su voz, pero ahora sonaba desafiante. «Sí, fui, y me trató como basura. Me ofreció un trabajo de almacenero. ¿Y tú qué esperabas que te ofreciera?» «Un trabajo digno. Soy licenciado, papá. No puedo trabajar como un empleado cualquiera». Sus palabras me confirmaron lo que Roberto me había contado. «Dmitri, ¿le dijiste que si no te daba un buen trabajo, yo iba a cancelar mi contrato con él?» Otro silencio. Después, una respuesta que me rompió el corazón. «¿Y qué si se lo dije? ¿No se supone que los padres ayudan a sus hijos? Los padres ayudan a sus hijos, Dmitri, pero no los rescatan de las consecuencias de sus propias decisiones. Y definitivamente no usan su posición para chantajear a otras personas». «Ay, papá, ya basta con tus sermones. Tú arruinaste mi oportunidad de ser exitoso, así que ahora tienes la obligación de conseguirme otro trabajo igual de bueno». En ese momento entendí algo fundamental. Mi hijo no era la persona que yo pensaba que era. O tal vez sí lo era, pero yo me había negado a verlo durante años. «Dmitri», le dije, «creo que esta conversación terminó». «Espera, papá, no me cuelgues. Necesito que me ayudes a conseguir trabajo». «No, Dmitri, ya no voy a ayudarte más. Has tenido 32 años para aprender a ser un hombre responsable, y yo te he estado rescatando todo este tiempo. Pero se acabó». «¿Cómo que se acabó? Soy tu hijo». «Sí, eres mi hijo.
Y por eso te amo. Pero amar a alguien no significa permitir que siga comportándose como un niño caprichoso toda su vida. Esa fue la última conversación que tuvimos por mucho tiempo. Los siguientes meses fueron los más productivos de mi vida en años. La empresa que creamos con los 3 socios se convirtió en un éxito rotundo. Abrimos plantas en 3 países, creamos más de 500 empleos y las ganancias superaron todas las proyecciones. Pero más importante que el éxito profesional fue el crecimiento personal que experimenté. Por primera vez en décadas estaba viviendo para mí mismo. No era solo el papá de alguien, era Bikram Patel, el empresario, el hombre que había construido un imperio, el hombre que todavía tenía mucho que ofrecer al mundo. También conocí gente nueva, empresarios jóvenes que me buscaban para pedirme consejos, estudiantes universitarios que querían aprender de mi experiencia. Incluso conocí a Elena, una mujer viuda de 65 años, que trabajaba como coordinadora de eventos para empresas. Era inteligente, divertida, y después de meses de amistad, se convirtió en algo más. Por primera vez en 10 años, me sentía completamente realizado. Fue entonces, 6 meses después de aquella cena desastrosa, cuando recibí una llamada que cambió todo otra vez. Era Valentina, pero esta vez sonaba diferente. Sonaba asustada. «Suegro», me dijo, «necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre Dmitri». Nos encontramos en el mismo café donde habíamos hablado meses atrás. Pero esta vez, Valentina no solo tenía los ojos rojos, tenía moretones en el brazo. «Valentina», le dije inmediatamente, «¿qué te pasó en el brazo?» Ella se bajó la manga de la blusa tratando de cubrir los moretones. «No es nada, suegro, me caí». «Valentina, no me mientas. ¿Dmitri te está pegando?» Empezó a llorar inmediatamente. «Suegro, él no es malo. Es que está muy estresado, muy frustrado. Ha estado tomando mucho, y cuando toma se pone agresivo». Sentí una furia que no había sentido en años. Mi hijo no solo se había convertido en un hombre irresponsable y caprichoso, se había convertido en un abusador. «Valentina», le dije, «esto no puede seguir así. Tienes que denunciarlo». «No, suegro, yo no puedo hacer eso. Es mi esposo. Es tu esposo, pero no es tu dueño. Nadie tiene derecho a pegarte, sin importar qué tan frustrado esté». Valentina me contó entonces toda la historia. Después de perder el trabajo con los empresarios, Dmitri había caído en una depresión profunda. Había empezado a tomar alcohol todos los días. Había rechazado varios trabajos porque los consideraba por debajo de su nivel. Y había empezado a culpar a todo el mundo de sus problemas. A mí, a los empresarios, a Valentina, a la sociedad. «Lo peor de todo», me dijo Valentina, «es que ahora dice que usted es el peor padre del mundo. Dice que usted lo odió toda su vida, que por eso nunca le contó sobre su empresa, y que por eso lo saboteó cuando tuvo la oportunidad de ser exitoso». Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. No porque fueran verdad, sino porque confirmaban que mi hijo había creado una versión completamente distorsionada de la realidad para justificar sus fracasos. «Valentina», le dije, «yo voy a ayudarte, pero necesito que entiendas algo. No voy a permitir que uses mi relación contigo para manipularme y hacer que vuelva a rescatar a Dmitri. No, suegro, no es eso. Yo ya no quiero que usted lo ayude. Después de estos meses, he visto quién es realmente mi esposo, y no me gusta lo que veo». Sus palabras me sorprendieron. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que creo que usted hizo lo correcto. Dmitri necesitaba aprender a ganarse las cosas por sí mismo, pero en lugar de aprender, decidió convertirse en una víctima, y ahora me está lastimando a mí porque no puede lidiar con sus propios fracasos». Esa misma tarde, acompañé a Valentina a hacer la denuncia por violencia doméstica. También la ayudé a encontrar un abogado para el divorcio y le ofrecí pagarle todos los gastos legales. «Suegro», me dijo cuando salíamos de la oficina del abogado, «¿usted no se siente mal por lo que está pasando con Dmitri?»
Me siento triste, le respondí honestamente, pero no me siento culpable. Yo crié a mi hijo con valores, con educación, con oportunidades. Si él decidió convertirse en lo que es ahora, esa fue su elección, no la mía. 2 días después la policía arrestó a Dmitry por violencia doméstica. Estuvo 3 días en la cárcel antes de que pudiera pagar la fianza. Cuando salió, me llamó, pero esta vez no estaba pidiendo ayuda, estaba amenazándome. «Esto es culpa tuya», me dijo con una voz que no reconocí. «Si no me hubieras saboteado, nada de esto habría pasado. Ahora mi esposa me va a dejar. Voy a tener antecedentes penales y no voy a conseguir trabajo en ningún lado». «Dmitry», le dije, «tú le pegaste a tu esposa. Esa decisión fue tuya, no mía. Yo no soy violento, solo estaba estresado, y estoy estresado por tu culpa». «No, Dmitry, estás estresado porque no has querido aceptar la realidad. Y la realidad es que tienes 32 años y nunca has aprendido a ser responsable de tu propia vida». «Ya vas a ver, papá, yo voy a contar la verdad sobre ti. Le voy a decir a todo el mundo que eres un mal padre que abandonó a su hijo cuando más lo necesitaba». Sus amenazas no me preocuparon. Al contrario, me dieron una paz extraña. Finalmente, había visto a mi hijo sin los filtros del amor paternal. Y lo que había visto no me gustaba para nada. «Haz lo que quieras, Dmitry», le dije. «Yo ya no voy a seguir este juego». Y colgué el teléfono. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia realmente te tocó. Te pido que nos ayudes comentando tu opinión sobre este tema, o si has vivido algo parecido, compártelo. Tu experiencia es muy valiosa para este canal y para otras personas que pueden estar pasando por lo mismo. También, si no te has suscrito aún, hazlo ahora. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Y si tienes algún consejo para mejorar el canal, déjalo en los comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. Hoy, 1 año después de aquella cena humillante, puedo decir que mi vida es completamente diferente. Mi empresa con los 3 socios es un éxito rotundo. Hemos expandido operaciones a 5 países y empleamos a más de 1000 personas. Mi relación con Elena se ha convertido en algo hermoso y profundo. Por primera vez en años, tengo una compañera que me valora por quien soy, no por lo que puedo darle. Valentina se divorció de Dmitry y rehizo su vida. Ahora tiene un novio que la trata con respeto y cariño. Ocasionalmente hablamos y siempre me agradece por haberla ayudado a encontrar el valor para dejar a mi hijo. Y Dmitry finalmente consiguió trabajo como vendedor en una tienda de electrodomésticos. No es el trabajo de sus sueños, pero es un trabajo honesto. Según me cuenta Valentina, ha dejado de tomar y está viendo a un psicólogo para manejar su ira. Hace 3 meses me envió un mensaje de texto. Solo decía: «Papá, creo que estoy empezando a entender lo que trataste de enseñarme». No le respondí, pero tampoco borré el mensaje. No sé si algún día podremos reconstruir nuestra relación, pero lo que sí sé es que por primera vez en mi vida estoy en paz conmigo mismo. Aprendí que amar a alguien no significa rescatarlo de las consecuencias de sus decisiones. Aprendí que ser padre no significa ser un salvavidas permanente. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar una nueva vida. Mi nombre es Bikram. Tengo 73 años. Y esta es mi historia. Una historia de humillación, de dolor, pero también de redención y de segundas oportunidades. Porque a veces, las crisis más grandes de nuestra vida son las que nos dan las oportunidades más grandes para crecer. ¿Tú qué harías en mi lugar? Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando y si has vivido algo similar con algún familiar. Me encanta saber la opinión de las personas que escuchan estas historias, porque me ayuda a entender si estoy contando las cosas de la manera correcta.